Los personajes del Ecuador y el mundo que hicieron y hacen noticia comparecen diariamente ante el cuestionamiento crítico y objetivo de Tendencia Digital. Si están aquí es porque fueron tendencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Ecuador. Les saluda Gaby Rojas, transmitiendo desde la península de Santa Elena, la provincia de mayor afluencia turística dentro de lo que es aquí en esas tres jurisdicciones, principalmente La Libertad, Salinas, Santa Elena. El gusto inmenso poder igualmente compartir con todos ustedes y dándole la bienvenida al invitado de hoy, al abogado Dalton Yagual. De esta manera, pues, a través de Tendencia Digital, muy buenos días, abogado. Buenos días, mi estimado Gaby. Saludos para toda la gente de Tendencia Digital y sobre todo saludos para todos nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos, ecuatorianas, a todos los habitantes de la provincia de Santa Elena y especialmente a la gente del Cantón La Libertad. Un gusto tenerlo, estimado Dalton. Este es el espacio en el cual pretendemos exponer principalmente a nuestros invitados al cuestionamiento crítico y objetivo con el propósito de llevar a cada uno de los amigos televidentes el mejor análisis de la noticia junto a los personajes que son tendencia. En esta ocasión nos encontramos justamente al borde del malecón del Cantón La Libertad, mi estimado abogado. Sí, efectivamente, bueno, el Malecón de la Libertad es uno de los puntos o atractivos turísticos dentro de la provincia de Santa Elena, así que todos cordialmente invitados a todos los ecuatorianos y también a los extranjeros que deseen visitarnos, pues acá en La Libertad los recibe, como siempre, todos los peninsulares con los brazos abiertos. Abogado, importante, dos temas puntuales que usted lleva a cargo como concejal, dentro de ello presidente tanto de la Comisión de Terreno y presidente de lo que es en esta competencia, pues, para el GAC Municipal Tránsito. Vamos por partes. Entremos justamente ahora en detalles con el primor de esto que es el tránsito. Hablar de tránsito, existen motos hoy en día, bueno, le denominan moto, ¿no? Pero son en realidad bicicletas eléctricas, y cada uno de estos vamos a ir desarrollando parte de lo que se origina también con los amigos motorizados, qué influye, qué no influye, a quién van las consecuencias, y sobre todo, pues poco a poco vamos a ir deluciendo a través de Tendencia Digital lo mejor que en esto podemos tener. Doctor, coméntenos al respecto. ¿Qué se está haciendo hoy en día, directo al punto de grano, por parte de las bicicletas eléctricas? ¿Existirá alguna Sí, ordenanza? sí, muchas gracias, Gaby, por la pregunta. Efectivamente, como Comisión de Tránsito del Consejo Cantonal de la Libertad, que me honro en presidir, como edil, como concejal del Cantón La Libertad, estamos trabajando en la construcción, en la elaboración de esta ordenanza que, de acuerdo a la reforma a la ley de tránsito que está vigente desde el pasado 10 de agosto, hace poco más de un mes, eh, está vigente ya la nueva ley de tránsito, la ley de tránsito reformada, en la cual pues se dispone que los municipios del país expidan una normativa, expidan una ordenanza local, seccional, para la regulación de la circulación de este tipo de movilidad alternativa, que se le llama este tipo de vehículos, como son las bicicletas eléctricas, ¿no? Los denominados scooters. Entonces, como GAT municipal del Cantón La Libertad, estamos trabajando como comisión de tránsito del Consejo Cantonal en conjunto con la empresa pública municipal denominada la Litran EP, que es la única empresa municipal que se creó en esta actual administración en el 2019. Entonces, a través de la empresa la Litran EP, que es quien tiene obviamente las competencias delegadas por parte del Consejo Cantonal, se está trabajando, ¿no? En esta ordenanza que regulará la circulación de este tipo de vehículos, de motocicletas, tomando en cuenta que, como ya dije, una disposición legal que está vigente de acuerdo a la reforma a la ley de tránsito y aparte de eso, pues una realidad que la vive el Cantón La Libertad, los cantones vecinos de la provincia de Santa Elena y los cantones hermanos del Ecuador, ¿no? Una problemática general que es la circulación de este tipo de vehículos que no están reguladas y que están ocasionando ciertos inconvenientes, malestar, reclamos, porque representan un riesgo de
de accidentes o de incidentes de tránsito, hay hay una alta probabilidad de accidentabilidad, ¿no? Porque muchas veces pues los conducen menores de edad, los conducen incluso personas adultas, van 2, 3 personas en una bicicletita de estas, eh, personas adultas que no respetan las normas de tránsito, no respetan discopares, no respetan las vías que son una sola dirección, una sola vía, se meten en contravía, entonces hay que normar, hay que regular la circulación de este tipo de scooters. Y está corriendo el tiempo porque de acuerdo a la disposición de la reforma de la ley se ha determinado un plazo de 180 días que están corriendo, ¿no? O sea, 6 meses. Entonces se estima que para el mes de febrero ya debería estar vigente la ordenanza en todo el país, pues no en todos los cantones, o sea, en cada cantón del país, ¿no? Entonces nosotros como Cantón La Libertad estamos trabajando en eso. Por ahora está el proyecto, el borrador, está ¿Cuál es ya el en... tiempo que se ha determinado para poderlo presentar? Y en esto, pues, amerita que está muy preocupado el TAC municipal al momento en lo que es el departamento que usted preside hoy en día. ¿Cuál es Sí, el tiempo más o menos máximo para poder presentar la ordenanza? bueno, la ley determina 6 meses plazos para que ya los municipios expidan la ordenanza. Entonces, Perfecto. expedir una ordenanza no es de la noche a la mañana, no es un Así es. proceso. Es un proceso que conlleva, pues obviamente, la presentación del borrador, tiene que el departamento de jurídico, Procuraduría Síndica, emitir un criterio jurídico respecto de ese borrador, de ese proyecto. Luego tendrá que ir a una socialización con la ciudadanía, con la comunidad, con los usuarios de las vías, calles, avenidas del Cantón La Libertad. Y luego de ese proceso de socialización tendrá que ir ya ahora sí con ese informe de la Comisión de Participación Ciudadana, tendrá que ir a sesión de consejo y tendrá que ser aprobado en 2 debates. Entonces, debates en los cuales incluso debe, respetándose los mecanismos de participación ciudadana, debe haber un representante de la ciudadanía haciendo uso de la silla vacía. Es decir, que la ciudadanía también será parte de la toma de la decisión al momento de aprobar la ordenanza, ¿no? Entonces, están corriendo los 180 días, son 6 meses, apenas va mes y algo más. Entonces, estamos a tiempo, aunque es urgente porque la ciudadanía reclama, porque hay muchos incidentes, porque ya por ahí ha habido uno que otro accidente de tránsito. Entonces, eh, pero como te decía, o sea, las cosas tampoco son de la noche a la mañana, es todo un proceso, la construcción de una normativa, de una ordenanza en este caso, y obviamente tendremos que seguir todos los procesos, los procedimientos, respetando los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Como la socialización y el momento los 2 debates, pues obviamente el uso de la silla vacía. Entonces hay que seguir todos estos procesos, hay que contar con el informe jurídico, hay que contar con el informe de la Comisión de Participación Ciudadana, que será la responsable de socializar con los usuarios de las vías y con la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, con esos insumos tendrá que ir a la sesión de consejos y ya será, pues obviamente, el pleno del Consejo Cantonal quien resuelva aprobar esta ordenanza con las observaciones, con las ideas, con las sugerencias, con las recomendaciones que en la socialización la ciudadanía y los entes o los gremios encargados, pues obviamente aporten, porque en la socialización también tendrá que invitarse, por ejemplo, a los representantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, no sé si representantes del transporte público, del transporte urbano, de los taxistas, de pronto también los motorizados que también son usuarios de las vías, entonces, y ciudadanía en general, ¿no? Entonces, Perfecto. ese será el Es un proceso. mecanismo que justamente está llevando a cabo a hacer el llamado directamente no solo a lo que son entes principales, CTE, transporte público, también está llamado en ello ciudadanos que también nombró a los señores motorizados al respecto. Es importante también recalcar en esta situación, mi estimado abogado, ¿sí? Dalton Yagual, concejal de Cantón La Libertad. En esta ocasión salimos de este plano, salimos ya de lo que justo se está realizando, se está analizando y llevando a cabo, pues, en lo que va de acuerdo esto, el estudio normalmente, ¿no? Así que mientras tanto, pues queremos igualmente darles a conocer a cada uno de nuestros habitantes, principalmente en ellos, la importancia, mi estimado doctor, en el tema de motorizados. Seguridad e inseguridad. Seguridad para los ciudadanos
por el alto índice de delincuencia, quieren brindar, acaparar toda esta situación de poder trabajar con ellos y que no incidan de pronto en la situación o acción de coger personas como pasajeros u otras cosas. Inseguridad al respecto, cascos, vida. Y muy aparte de esto, la situación que va pues, que no es algo seguro, es un vehículo lineal, no es como un transporte público que se lo tiene. Ante eso, mi estimado abogado. Sí, bueno, aclarar que cuando yo mencioné a los motorizados no me refería a los motorizados que realizan el transporte de personas, de pasajeros de manera ilegal, ¿no? De manera Perfecto, informal, porque todos sabemos que eso no está contemplado en la ley, el por transporte supuesto. público de personas en una motocicleta. Esa modalidad de transporte no existe en la ley de tránsito, ¿no? Entonces, no me refería precisamente a ellos, ¿no? Porque no están reconocidos esa actividad en la ley. No me refería a ellos como agrupación o como organización, porque no están ni siquiera organizados. Me refería a cualquier usuario de la vía que tenga una motocicleta y que de alguna manera, o sea, es una motocicleta de uso personal, ¿no? No que se dedica al transporte de personas, de pasajeros. Lo que acá en la provincia de Santa Elena y en el Cantón de la Libertad se denominan los motos, se los conoce como mototaxi. Entonces, no me refería a ellos, me refería a cualquier usuario, ciudadano común y corriente que tiene su motocicleta para trasladarse, para movilizarse o para laborar, para trabajar, no para ir a su trabajo, que también son usuarios de las vías y que también de pronto pueden hacer sus aportes en la construcción de esta normativa, de esta ordenanza. Ahora, con respecto al tema de la inseguridad, que efectivamente en el Cantón La Libertad y en la provincia de Santa Elena, como en otros sectores del país, se registran actos delictivos, hechos delincuenciales como robos, como asaltos, truches, incluso muertes violentas, ¿no? Sicariatos de personas que se han movilizado, trasladado en una motocicleta sin placas, sin documentos en regla y todo eso, ¿no? Entonces, eh, todas estas acciones de alguna manera contribuyen a contrarrestar en algo la inseguridad acá en la provincia de Santa Elena, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, hay que reconocer o no hay que olvidar que la responsabilidad de manera constitucional y también legal de la seguridad ciudadana la tiene el gobierno central, el gobierno nacional, obviamente con el trabajo de la fuerza pública, que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cuando de control de armas, por ejemplo, se trata, ¿no? Entonces no hay que quitarle la responsabilidad a quien la responsabilidad la tiene el gobierno nacional, el gobierno central, y en territorio, ¿no? Existe un representante ejecutivo en las provincias que es el gobernador o gobernadora. Entonces, ellos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana de los habitantes de una provincia, en este caso la provincia de Santa Elena. Entonces, no hay que quitarles a ellos la responsabilidad, ellos la tienen legalmente y constitucionalmente. Sin embargo, la seguridad es responsabilidad de todos, nadie puede hacerse el desentendido, mirar para otro lado, porque, o sea, a todos nos afecta la inseguridad, ¿no? Todos somos objeto de robos, de asaltos, ¿no? Todos nos asustamos o nos alarmamos cuando hay una muerte violenta, una muerte selectiva, un crimen, un sicariato, un homicidio. Entonces, ahora con esto de la lucha por territorio de estas bandas internacionales que se han apoderado de nuestro país, prácticamente, ¿no? Han violentado o vulnerado la soberanía territorial del Ecuador, no solamente acá en territorio, sino también dentro de las cárceles, ¿no? Tú ves lo que está pasando. Claro. Entonces, entonces, en ese sentido, sí, todos somos de alguna manera corresponsables de contribuir, de aportar en lo que podamos a la seguridad ciudadana. Y como Consejo Cantonal de la Libertad, ya alguna vez nosotros hicimos nuestro aporte, Así es. expedimos una ordenanza que estuvo vigente, tuvo una vigencia de 6 meses, una ordenanza que prohibía la circulación de una de 2 personas en una motocicleta
durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces, por un tiempo determinado. Eso ayudó a contrarrestar en algo los índices delictivos que se daban antes de la pandemia, porque aquí en La Libertad esa ordenanza estuvo vigente antes de que llegue la pandemia, Sin ¿no? embargo, de esta manera usted lo logra decir de que se contrarrestó. ¿Cree netamente innecesario de que nuevamente se vuelva esta ordenanza de pronto para lo que es el Cantón La Libertad, ya que es mayor afluente en estas situaciones de acciones, principalmente motorizados? Bueno, habría que analizarlo porque hay planteamientos por allí de que vuelva otra vez la ordenanza, tal como se está aplicando en otros cantones del país, pero habría que analizarlo primero porque tendría que ser socializada, socialización que no se ha dado, no se ha hecho. Y luego de socializarse, tendría que ya ir, sí, con ese informe de participación ciudadana, de la socialización, tendría que ir ya a la sesión de consejo. Esos procesos, esos procedimientos no se han dado, no nos ha llegado al pleno del Consejo Cantonal la ordenanza para que nuevamente la debatamos, la analicemos y a ver si existen las voluntades necesarias, suficientes como para que sea aprobada. Recuerden que una ordenanza, una propuesta, una resolución en el Pleno del Consejo Cantonal se toma con votos de quienes integran el cuerpo edilicio, ¿no? Que son los concejales y el alcalde, ¿no? Y en función de los temas, incluso una persona que haga uso de la silla vacía. Entonces, voluntades que incluso también hay que decirlo, hay que reconocerlo, no podemos tapar el sol con un dedo, son voluntades políticas. Y a veces el costo político es lo que a veces hace a tal o cual edil pensar, meditar su voto, analizarlo, a ver si apoya o no cierta propuesta, ¿no? Entonces, ¿Usted está dispuesto a apoyar de esta manera, mi estimado abogado? Disculpe que lo interrumpa. Sabemos mien- plenamente de que el pueblo, incluso incluidos los amigos motorizados, en su tiempo de acción de campañas políticas, seamos ahí realistas, estuvieron también apoyándolo a usted y sin embargo una vez, no más si recuerdo, en una entrevista manifestó de que siempre está dispuesto a apoyar a la gente, al pueblo y de esa manera pues también a los motorizados. sí, pero a ver, no hay que olvidar, a ver, cuando la ordenanza se aprobó antes de la Claro, pandemia, La Libertad así es. vivía un momento en el cual los robos, los asaltos eran preocupantes Intenso. porque se daban robos, Sí, y sí, a gasolineras, a estaciones de servicio, a restaurantes, hasta la terminal terrestre regional fue objeto de asaltos. Entonces, bancos, así es. agencias bancarias que fueron. Entonces, eso era un momento, pero ahí no había muertes violentas, no había crímenes, no había sicariatos, ¿no? Y no había pandemia, y no había las consecuencias de una pandemia que nos dejó, aparte de la crisis sanitaria, la crisis económica. Entonces, ahora habría que analizar este otro momento que vive La Libertad y que vive la provincia de Santa Elena, un momento post pandemia, ¿no? En la cual la gente está pidiendo a gritos la reactivación económica, la reactivación de los negocios. Entonces, sí, efectivamente, los motorizados forman parte del pueblo de La Libertad y de la provincia de Santa Elena, pero habría que analizar, o sea, habría que analizar porque no por ayudar a unos vamos a afectar a otros, ¿no? Entonces, considerando que hay padres de familia, que hay personas trabajadoras que utilizan una motocicleta que para trasladarse, para llevar a su familia, para su esposa, a su hijo, ¿no? Entonces, no por ayudar a unos vamos a afectar a otros. Entonces, habría que ponerlo en la mesa del debate y dependiendo de eso, y sobre todo la socialización, ¿no? Entonces, mientras no se den esos procesos o procedimientos, sería un error adelantar un criterio y decir si voy a votar a favor o no, yo voy a votar en contra, porque primero tendríamos que analizarlo, tendríamos que discutirlo, tendríamos que debatirlo, a ver si conviene o no, ¿no? ¿Qué pesa más? El momento en que se apruebe la ordenanza o que no se apruebe la ordenanza, ¿no? Entonces, Claro. Ya eso pero queda en usted, en otras palabras. sí, mira que Gremio incluso amarillo. la vez pasada yo en medios de comunicación incluso di mi postura personal, pero ya estando en la sesión de consejo vi que la mayoría, ¿no? Era a favor de la ordenanza, yo no estuve muy de acuerdo. Sin embargo, me tuve que allanar a la mayoría a pesar de mi
criterio personal o de mi postura personal, que incluso por allí alguien me criticó y me dijo que tenía doble discurso, que una cosa es lo que dije y otra cosa es cómo voté. Entonces, no es que no debe pesar mi criterio personal, pues yo no, o sea, debe pesar es el interés general de toda una ciudadanía, de toda una comunidad. Entonces, en ese caso, yo vi que la mayoría de los concejales estaba a favor de la ordenanza, entonces yo no pude irme contra la corriente y tuve que allanarme a la mayoría y también voté a favor, ¿no? Entonces, pues te digo, o sea, todo depende del análisis que se haga, la discusión, el debate, las ideas, los aportes y todo eso. Y Todo finalmente esto, ya uno toma, absolutamente todo esto, ¿no? claro, de ahí uno decirte si voy a votar o no voy a votar a favor de que nuevamente entre en vigencia la ordenanza, sería como que adelantar un criterio y eso no lo haría. Y sobre todo, repito, tomando en cuenta que la responsabilidad, quien la tiene, es el gobierno nacional, a través de la fuerza pública, a través de la Policía Nacional, y para eso hay un representante del Ejecutivo, que es el señor gobernador, que él es el que tiene que estar gestionando, trabajando, accionando para contrarrestar los índices delictivos que se han dado acá en la provincia de Santa Elena y sobre todo en estos últimos tiempos. Nosotros como Consejo Cantonal podemos aportar y ya lo hicimos, ya lo demostramos esa vez, pero en cambio no lo hicieron, por ejemplo, el Consejo de Santa Elena, el Consejo de Salinas, que se decía que ellos también iban a expedir la misma ordenanza de la motocicleta que prohibía la circulación de dos Estuvieron a personas. punto, supuestamente, y nunca se cumplió. No, pero ¿por qué? Porque pesó más el costo político, ¿no? Entonces, pesó más el costo político y entonces se echaron para atrás, ¿no? A tal punto que ni Consejo de Santa Elena ni Consejo de Salinas eh, expidieron la ordenanza y solamente fue el Cantón La Libertad. Pero la inseguridad no solamente, esta es una sola región, esta es una sola provincia, somos 3 cantones vecinos, hermanos, que estamos juntos, ni siquiera nos separan kilómetros de distancia, pues, ¿no? O sea, nos separa es una vía, ni siquiera nos separan, estamos conectados por una sola vía, ¿no? Entonces, pero no, ellos no se sintonizaron con esa realidad de ese momento que vivía la provincia de Santa Elena, entonces ahora también habría que ver si es que se sintonizarían o no. Pero en todo caso, o sea, ya no sería solamente la voluntad o el criterio de Dalton Yagual, sino que ya aquí habría que ver también la opinión de los demás, ¿no? Perfecto. Habíamos tocado también el tema del gremio amarillo. Lo topamos porque justamente pasaron 4 taxis de color amarillo en este momento, justamente donde estamos ahora. El gremio amarillo, de esta manera, en una cierta entrevista que habíamos abarcado en cierto medio de comunicación, nos habrías indicado al respecto. Son 2 puntos importantes. Afecta tal vez ya para lo que es las familias que forman parte de estos cupos que habrían sido dados, autorizados por una antigua administración. Tema número 1. Y tema número 2, ¿qué se está haciendo? Dependiendo si existe o no existe denuncia entre ellos, mi estimado abogado, sobre asuntos de los cupos expandidos dentro de lo que es el Cantón La Libertad y que nos quedamos, en otras palabras, medias. Pienso yo que estoy haciendo una perspectiva totalmente diferente en 2 temas diferentes, familia y otra, la situación, la responsabilidad quien justamente lo tiene que llevar. Claro. A ver, Gaby, sí, como es el conocimiento público acá en la provincia de Santa Elena y especialmente en el Cantón La Libertad, en la anterior administración, entonces estamos hablando ya de hace más de 2 años y pico, 2 años y pico, efectivamente hubo un festín de cupos para taxis en diferentes cooperativas que estaban ya vigentes, existentes. Hubo un incremento de cupos sin ningún estudio técnico que de alguna manera viabilice el incremento de esos cupos. O sea, eso fue de conocimiento público, hubo un funcionario que fue destituido, ¿no? Hubo un concejal allí que estuvo también cuestionado, que incluso se lanzó a la reelección y no ganó, ¿no? El pueblo no lo eligió, incluso ese alcalde de esa administración tampoco lo eligió, y no solamente por eso, sino por muchas cosas más. Entonces no lo reeligieron. De pronto no acaparó mucha situación en esta ocasión para haber sido partícipe. O sea, nosotros nos contagia es de risa porque tantos cupos para no acaparar en algo accionado, lamentablemente, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ya cuando llegamos nosotros, bueno, y también aclarar, Gaby, que yo soy presidente de la Comisión de Tránsito del Consejo Cantonal recién desde enero de este año 2021. Es decir, tengo apenas 8 meses como presidente de la comisión, ¿no? De allí, antes de eso, la comisión la presidía otra compañera edil. Y
Acuérdate que el tema de los cupos no es de esta administración, sino de la anterior administración. Es decir, han pasado más de 2 años y pico, que en mi caso, como concejal Dalton Yaguar, la ciudadanía me conoce, yo no tengo ningún problema, a mí no me tiemblan las piernas, los pantalones, ni la mano para estampar mi firma y poner una denuncia, ya sea ante la Contraloría o ya sea ante la Fiscalía. Yo lo podría hacer, pero pienso primero en la afectación que sufrirían de pronto aquellas familias que ahora viven y dependen de ese cupo, de ese taxi que día a día trabaja y que hay un chofer, un conductor que lleva el sustento diario en base a ese trabajo, en base a ese cupo otorgado de manera ilegal, de manera fraudulenta, sin estudio técnico, etcétera, que hubo un festivo, un negociado allí de cupos, pero que de alguna manera generó una plaza de trabajo, una fuente de ingresos para ese conductor, para ese chofer, para esa familia. Entonces, eso es lo que a mí de alguna manera me detiene a presentar una denuncia ante la Contraloría o ante la Fiscalía, en primer lugar. Y en segundo lugar, tomando en cuenta que ni la Contraloría ni la Fiscalía, para mi criterio personal, y te lo digo como comunicador social, periodista y abogado de esta provincia de Santa Elena, que más de 20 años tratando estos temas en medios, en radio, en noticieros, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía de la provincia de Santa Elena no sirven, no funcionan, jamás han servido. No recuerdo algún caso de alguna denuncia que se haya hecho pública de manera documentada, fundamentada, y que la Fiscalía y que la Contraloría hayan accionado en contra de alguna autoridad corrupta de esta provincia, que no es que no hay, ¿no? Porque en lo que se refiere a Dalton Yaguar, hemos denunciado públicamente casos de subdivisión de contrato, de peculado, o sea, presuntos actos de corrupción, ¿no? Subdivisión de contratos, peculado, enriquecimiento ilícito, bueno, diferentes tipos penales, ¿no? Asociación ilícita ahora en estos nuevos tipos penales. Pero nunca la Contraloría, nunca la Fiscalía actúa, nunca encuentra, nunca detecta absolutamente nada en esta provincia de Santa Elena. La Contraloría y la ¿Será que Fiscalía existe dinero escondido por ahí para que deje de seguir haciendo el trabajo de pronto? Tiene que ser. Algo debe haber, porque, o sea, me acuerdo en unas primeras administraciones que a los auditores de Contraloría se los llevaban a comer ceviche cuando venían de la regional de Guayaquil, porque antes no éramos provincia, cuando venían de la regional de Guayaquil, venían y se los llevaban a pasear, se los llevaban a comer ceviche, es más, se los llevaban hasta una zona denominada, que antes se llamaba la Vía Láctea, porque eran unos burdeles, unos prostíbulos, y se los llevaban allí, los atendían como reyes, pues, a los auditores de Contraloría que venían a hacer exámenes especiales de esas administraciones municipales en las cuales autoridades estaban cuestionadas por presuntos actos de corrupción. Entonces, son organismos que no gozan de credibilidad para mí, ni la Contraloría ni la Fiscalía. Hace poco, en esta actual administración, presentamos una denuncia con otro compañero edil ante la Fiscalía por la desaparición de la Biblioteca Municipal de La Libertad, que es un bien patrimonial, ¿no? Toda biblioteca municipal es un bien patrimonial de acuerdo a la ley de patrimonios, entonces, cultura. Entonces, la Fiscalía hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. Desaparecieron los libros, desaparecieron la biblioteca, o sea, atentaron contra este bien patrimonial cultural. Entonces, eso es un delito, eso está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como un delito. ¿Y usted cree que la Fiscalía ha hecho algo hasta este momento? No ha hecho absolutamente nada. Entonces, la Contraloría General del Estado pusimos una denuncia, también estampamos nuestra firma por la contratación de un catastro en la anterior administración que nunca lo implementó, que nunca entregaron el producto final, nunca se implementó el catastro, hasta el punto de que en esta actual administración, el actual alcalde tuvo que hacer un convenio con la UPCE, y los estudiantes de la UPCE hicieron el levantamiento de información, y con esa información se ha ido actualizando el catastro después de 10 años que han pasado. 2 administraciones que nunca actualizaron el catastro y a la gente la tenían acostumbrada. En la antigua administración supuestamente estaban haciendo ese tipo de estudio de catastro, lo que corresponde a lo que es la biblioteca. Tal vez, según supuestamente hasta donde tenemos investigado, son ustedes de pronto accionaron después de 100 días de haber cogido a la administración. Hay una situación, siempre va de la mano en que hay un pretexto. Para todo hay pretexto, y pienso yo que eso han de haber tomado en cuenta los señores
de la Fiscalía, por eso no se acciona, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera es lo que nosotros podemos estar dando a conocer a través de lo que es Tendencia Digital. Mi estimado abogado Dalton Yagual, importante, disculpe que le haya interrumpido. En estas situaciones, cabe mencionar de que qué se está tomando asunto, qué se está tomando, dando a conocer para nuestros propios conciudadanos del Cantón La Libertad, usted como representante del CAC municipal. Bueno, nosotros seguimos trabajando. A veces como que hablar del pasado, ya a veces nos cuestionan, dicen que sí, que solamente pasamos criticando a la anterior administración, entonces nuestro periodo es desde el 2019 en adelante, entonces a nosotros nos corresponde también fiscalizar a la actual administración y es lo que el concejal Dalton Yagual ha venido haciendo, ¿no? Hemos hecho requerimientos de información, que tiene que ver, por ejemplo, al mantenimiento de la maquinaria municipal, de la flota vehicular, del gas municipal de La Libertad, para ver qué detectamos por allí, porque al parecer no hay proveedor oficial que esté dando mantenimiento, que esté proveyendo de repuestos cuando se daña una máquina, cuando se daña una camioneta. Entonces estamos haciendo ese requerimiento de información, porque esas cosas no pueden pasar, teniendo una maquinaria, una flota vehicular y un equipo caminero, no se puede dar el lujo de no tener un mes, 2 meses, 3 meses, 6, 5 meses, 4 meses, no tener un proveedor o alguien que esté responsable del mantenimiento, pues, ¿no? Es que las máquinas se dañan con estar paradas, pues. Una volqueta, un bocat, una retroexcavadora, un vehículo, un cánter, o sea, estando tanto tiempo parada por la falta de un repuesto, por la falta de un retenedor, de un caucho, qué sé yo, no sé, no sale a trabajar porque no hay un proveedor, porque no hay un responsable del mantenimiento. Hay los mecánicos, pero no cuentan de pronto con los repuestos. Entonces estoy haciendo ese proceso de fiscalización, porque si eso determina responsabilidades administrativas, civiles, bueno, eso ya tendrá que determinar la Contraloría, pero te repito, Gaby, en la Contraloría no creo, no confío, no, para mí no es una institución que goce de credibilidad, al menos en esta península de Santa Elena y en 20 y pico de años que tengo yo en medios, jamás he visto un proceso de la Contraloría que de alguna manera deje algún tipo de confianza o de credibilidad ante la opinión pública, ante la ciudadanía, ya eso como ciudadano, ¿no? Ahora no se diga ahora como concejal. Entonces, y lo mismo la fiscalía. Pero sin embargo, yo sigo haciendo mi trabajo. Hace unas semanas me fui a visitar, a recorrer un tramo de la avenida 27. Un momento, ¿sabe qué es? Esto, estamos a través de Tendencia Digital. Es importante también recalcar que esto a nivel nacional podemos dar a conocer la importancia. Se parece más o menos al estilo en el tipo de antigua administración del Cantón Salinas. Todos esos vehículos obsoletos, botados que por una pieza, otra pieza. Y usted representaba también con uno de los departamentos de Relaciones Públicas, que no más recuerdo que en ello, pues, amerita la preocupación que usted antes hacía para lo que era eso. Sin embargo, es como que se vuelve a repetir algo de la historia de ese tiempo de la antigua administración de Cantón Salinas para lo que está pasando ahora último en lo que es el Cantón La Libertad. Uno. Y dos, comisión de terreno. Entramos después luego de eso. Ya, sí, bueno, no podría decir que se está repitiendo porque tampoco es que hemos llegado a esas dimensiones, ¿no? De esa administración anterior de Salinas, cuando efectivamente yo estuve en la administración del abogado Paul Borbor, fui jefe del Departamento de Comunicación Social y de Relaciones Públicas. Pero no estamos a ese nivel, no hemos llegado, por eso es que esa es mi preocupación, simplemente que no lleguemos a ese nivel, sino que si hay por allí fallas, errores de procedimiento se corrijan, y si hay algún funcionario que está fallando, pues entonces que el alcalde tome los correctivos del caso, ¿no? Pero esas cosas no pueden pasar, y uno como edil, como concejal, y dentro de la labor fiscalizadora, no podemos hacernos de la vista gorda. O sea, la intención no es armar polémica, hacer escándalos, no es estar cada rato presentando denuncias en la Contraloría, en la Fiscalía, porque, insisto, son organismos que para mí no gozan de credibilidad. Entonces, fiscalizar, no hay confianza. Fiscalizar no es andar en polémicas, en problemas, peleándose con el uno, peleándose entre concejales, peleándose con el alcalde. No, fiscalizar es velar que las cosas se hagan de manera correcta, y si no se están haciendo de manera correcta, simplemente que se corrijan, y si hay que sancionar, que se sancione, ¿no? Pero esa es la labor fiscalizadora que estamos realizando. Como comisión de terrenos, efectivamente, esta sí la presido desde que empezó esta actual administración, este actual Consejo Cantonal. Me tocó presidir la Comisión de Terrenos.
hemos venido dando trámites a un sinnúmero, cientos, no sé si ya podríamos decir miles, pero ya cientos y cientos de expedientes en cuanto a trámites de arriendo, de compraventa de terrenos municipales y otro tipo de trámites. Entonces, la Comisión de Terrenos está encaminada. Ya hay, como quien dice, los trámites no demoran como antes, que demoraban 4 años y no eran atendidos. La Comisión de Terrenos evacúa semana a semana expedientes, los días lunes, de acuerdo a la metodología que se fijó al inicio. Los días lunes salimos al campo a hacer inspecciones en territorio y los días miércoles sesionamos con Comisión de Terrenos y analizamos los expedientes de las inspecciones que se hicieron el día lunes. Y así semana a semana vamos evacuando en promedio de 30, 35, 40 hasta 45 expedientes semanales, ¿no? Cosa que antes no pasaba, no sucedía. Este tema, por ejemplo, el tema de terreno, muchas veces en redes sociales habían dado críticas y supuestamente entre ellos con documentación en mano, donde se mencionaba que supuestamente existían terrenos de que pertenecían a ciertos propios concejales, ¿ya? Y otros de que según supuestamente habían hecho ventas de terrenos a la altura de lo que era el Camal también entre esas situaciones. Terrenos que incluso habrían estado entre zonas de riesgo. En todo esto, pues se ha venido meritando todas redes sociales, el cuestionamiento directamente para el presidente de la Comisión de Terrenos dentro de lo que es el Cantón La Libertad. Ante estas situaciones, abogado Dalton Yaguar. Sí, bueno, decirle a la ciudadanía que todo trámite que tenga que ver con terrenos municipales y sobre todo trámites nuevos que no tengan todavía una resolución del Consejo Cantonal, que es la máxima autoridad y es quien finalmente resuelve, todo trámite que empieza por el departamento, empieza mejor dicho por la alcaldía con un oficio hacia el señor alcalde. El señor alcalde deriva, dependiendo del caso, dependiendo del trámite, o al departamento de planificación o al departamento de terrenos. Y así va pasando por departamento de gestión de riesgo, departamento de medio ambiente, departamento de rentas, departamento de catastro, hasta que planificación, hasta que sube el departamento jurídico y después el departamento jurídico con todos esos informes técnicos jurídicos pasa ya a la comisión de terrenos. Y es la Comisión de Terrenos la que analiza esas solicitudes, esos expedientes. Por allí alguien decía, sí, la Comisión de Terrenos está vendiendo terrenos. O sea, todo trámite de arriendo, de compraventa, tiene que pasar por la Comisión de Terrenos. O sea, no es la Comisión de Tránsito, no es la Comisión de Ambiente, no es la Comisión de Salud, no es la de Planificación y Presupuesto. Es la Comisión de Terrenos la que tiene que tratar temas relacionados con trámites, con solicitudes de terrenos municipales, ya sea arriendo o compraventa, por una parte. Por otra parte, cuando se trata de terrenos que están en zona de riesgo, ¿no? Son terrenos que no son habitables, que no se los puede legalizar para vivienda, para que la gente habite. Pero una zona de riesgo sí se la puede crear de pronto como área verde o se la puede crear para algún tipo de proyecto que no sea ningún proyecto habitacional, ¿no? Entonces, eso la gente a veces confunde, dice, que a mí no me dan porque estoy en zona de riesgo y allá que también están en zona de riesgo, resulta que sí están dándole trámite, pero se le está dando trámite de pronto, pero no para vivienda, no para residencia, porque para residencia no, la ley no lo permite porque están en zona de riesgo. Es como pasa con la zona industrial. Gaby, tú conoces la zona industrial. En la zona industrial nosotros no podemos dar trámite a una petición para vivienda, para arriendo. Todo trámite que tiene que ver en la zona industrial tiene que ver de algún proyecto industrial, ¿no? Porque por eso se llama zona industrial, por eso está categorizado como zona industrial. El caso al lado del Camal, que también algunos compañeros se permitieron decir que habíamos vendido, y allí se les cayó su denuncia porque el Consejo Cantonal nunca vendió porque no se llegó hasta ese paso, porque lo primero que se hizo fue crear el área, que no estaba creado, que no estaba en la cartografía municipal. Entonces lo que se hizo fue crearlo, pero sigue siendo municipal. No se lo ha dado a nadie, no se lo ha regalado, no se lo ha donado, no se lo ha cedido, no se lo ha vendido a nadie.
había una petición, sí, de compra-venta, pero que no ha llegado a la comisión de terreno, por lo tanto no ha sido tramitada y por lo tanto el Consejo no ha resuelto dárselo en compra-venta todavía a nadie. Si es que hay una petición, el Consejo, la comisión lo analizará, emitirá su informe y con ese informe se irá, junto con el informe jurídico, se irá a la sesión de Consejo y será el Consejo en pleno quien resuelva. No resuelve el presidente de la comisión, resuelve el Consejo en pleno, que lo integran en la libertad 8 personas, el alcalde y los 7 ediles, los 7 concejales. Entonces, si había una petición al lado del Camal, el simple hecho que te digan que es al lado del Camal, desde allí ya, por lógica, eso no es habitable, eso no es para residencia. ¿Cómo dice? ¿Residencial o zona industrial? Así es. O sea, no es, si es que alguien lo solicita, tiene que ser para algún tipo de proyecto, no industrial o algún otro tipo de proyecto, pero menos habitacional. ¿Ya? Entonces, no Creo que es hay que un tiempo. acá me zona de riesgo me sacaron, me desalojaron y allá también es zona de riesgo, pero allá sí lo están tramitando. Allá se está tramitando, pero no para vivienda. Entonces no confundamos una cosa con otra, ¿no? Perfecto. Me imagino que esto también tiene que tener un límite de donde está, 300 metros, 400 metros, para que puedan tener las propias personas su propia vivienda para ser habitacionada, pues desde luego, ¿no? Creo que hay ordenanza ante esa situación, me imagino. A ver, había una ordenanza anterior que efectivamente limitaba, no se podía tener un terreno, no se podía tramitar un terreno de más allá de 250 metros cuadrados. En el diciembre del 2019 se reformó la ordenanza y fue Dalton Yagual quien, eh, como presidente de la Comisión de Terrenos, en la sesión de consejo, yo sugerí que no haya límites, que no existan límites de extensión, ¿no? Porque eso de alguna manera impide la inversión privada que pudiera llegar a la libertad si alguien tiene la posibilidad de comprarse un terreno de 1000 metros, por ejemplo, ¿ya? E invertir allí. Quieren hacer un proyecto habitacional, un conjunto habitacional o viviendas de interés social, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ¿por qué vamos a limitar a 200 o a 300 metros cuando para ese proyecto a lo mejor se requiere de 800 o de 1000 metros? Entonces, eso de alguna manera limita cualquier inversión privada de alguien que venga de afuera y quiere invertir en la libertad y resulta que nosotros no, porque la ordenanza no nos permite dar un terreno de más de 300 metros. O sea, ¿por qué limitamos? No, no es que dice que solamente los pelucones tienen, o sea, ¿por qué discriminamos? Porque, o sea, que un joven estudiante de ingeniería, de arquitectura, que quiere también emprender su propio proyecto y que pasado mañana se endeuda saca un crédito en el banco y resulta que se endeuda y quiere comprar 1000 metros porque aquí quiere su proyecto y nosotros estamos limitando a un joven que se esfuerce, que quiere arriesgarse e invertir. Se le da Entonces, oportunidad en otro. claro, entonces, ¿por qué discriminamos que solo los pelucones vienen de afuera? O sea, no, puede ser que sea alguien de aquí mismo, un cholo peninsular que ya se haya preparado, que ya tenga sus estudios, que ya quiera volar por sí mismo y quiera invertir, quiera arriesgarse, o sea, nosotros le limitamos porque no, solamente hay que dar 100, 250 metros cuadrados para vivienda y no puede ser más porque si no son los pelucones, o sea, ¿por qué discriminamos? ¿No? Entonces estamos cerrándole las puertas a la inversión privada. Entonces por eso yo sugerí que no haya límites. Y es más, hace poco le escuchaba al alcalde de Santa Elena que en una radio, una entrevista que decía que han recuperado el sector de los CAPAES y que lo van a vender por macrolotes. ¿Por qué? Porque vendiéndolo por macrolotes es un inversionista que viene, ¿no? El momento que compra ya le representa ingresos a las arcas municipales, ¿no? El que construye, para construir necesita sacar permiso, eso necesita también permiso de construcción que representa ingreso para las arcas municipales. Si lo comienzan a vender, una vez que ya venden, el que compra, desde ese momento nace una relación con el municipio porque año a año tendrá que pagar impuestos prediales, ¿no? Y si esta persona le va a vender o a revender a alguien, también tendrán que hacer pagar las alcabalas y todo lo que implica la transferencia de dominio.
Entonces, también representarán recursos para las arcas municipales. Entonces, acá se cuestionaba que se iba a vender en ni sé cuántos miles a una sola persona y que sí que, o sea, primero que eran una zona no habitable. Sí, zona de riesgo, pero no habitable y no se estaba tramitando para vivienda. Una, Así es. representaba inversión privada. Dos, si es que hacía el trámite de compra-venta, esos ingresos iban a las arcas municipales, no iban a ir al bolsillo de Dalton Yagual, no iban al bolsillo de los concejales, no iban, eran ingresos para las arcas municipales. Salió por allí alguien a hacer escándalo y ya por eso se detuvo el trámite. No sé por qué. Si allí, ya como te digo, el alcalde de Santa Elena dice que han recuperado capaz que estaba en manos de las Fuerzas Armadas, pero esas no la van a lotizar, sino que van a venderlo por macro lotes, que todos los municipios en el país, el COTAL le faculta a vender, lotizar o vender por macro. Eso es una figura completamente legal, ahí no hay nada ilícito, no hay nada ilegal. Entonces, si es que pasado mañana hacer una solicitud, nosotros como Comisión de Terrenos tenemos que darle trámite y finalmente cuando ya llegue a la sesión de consejo, por último, si el consejo quiere negar la solicitud, tendrá la potestad también de hacerlo. Eso es lo que Se nos quedan varios temas importantes que justamente este acuerdo en lo que te has formado, has ido logrando, incluso escalando poco a poco en estas situaciones y acciones que se han venido dando como concejal no solamente, sino que hoy en día ya tienes un nombre posesionado. Muy aparte de esto, esperemos tener de pronto un nuevo diálogo contigo en otro escenario, en otro momento, en otro tiempo determinado, que en el cual podamos tener esa oportunidad a través de Tendencia Digital. Hoy en día, siendo partícipe de este digno medio y que de esa forma pues también podamos tener la oportunidad junto a ustedes y en su momento también con el señor alcalde, que es importante también tener ese diálogo directo con él para dar a conocer a nivel nacional, a nivel del país e internacionalmente lo que justamente hace Tendencia Digital, mi estimado Dalton. Esperemos tener la oportunidad nuevamente. Sí, muchas gracias Gaby, gracias a toda la gente que nos ha estado viendo, escuchando y saludos para todos, bendiciones y cualquier rato, cuando ustedes así lo deseen, podemos seguir conversando. Seguro, listo. Muchas gracias a usted, abogado, el concejal del Cantón La Libertad, Dalton Yagual, en esta gran oportunidad a través de Tendencia Digital. Un gusto enorme, pasen bien, buen día y estaremos con más invitados en los próximos tiempos. Los personajes del Ecuador y el mundo que hicieron y hacen noticia comparecen diariamente ante el cuestionamiento crítico y objetivo de Tendencia Digital. Si están aquí es porque fueron tendencia.